El tribunal, si quiere cambiar su precedente, debió decir en esa sentencia, y luego tú tienes un número de jueces que está en contra de que se haya ratificado el tratado. Llegó un momento que cuando se estaba acabando la negociación, el que presidía la negociación, dijo... Maribel vino hoy a hablar del acuerdo marítimo entre Dominicana y Países Bajos, que ya el canciller dijo que ganamos millas náuticas. No sé por qué la crítica si ganamos millas náuticas. Es una pregunta, un comentario. No, un comentario. Un comentario. Ahora, nadie entiende ese tema. Eso te iba a decir. Ganamos o no millas, no sabemos lo que una milla náutica. Sí, y además si ganamos algunas millas náuticas, ¿cómo me beneficia eso a mí? ¿Cómo, verdad? Podemos ir a buscar un poco, ¿verdad? De esa milla náutica. Exactamente. Para cambiarla por vuelos aéreos. Exactamente. Bueno, lo primero es que gracias por la invitación. Como todo se ha dicho, la verdad es que el acuerdo marítimo entre Países Bajos, mejor conocido como Holanda y República Dominicana, es un acuerdo extremadamente técnico. El derecho del mar de por sí es un tema muy técnico dentro del derecho internacional. Pocas personas se dedican a investigarlo, a especializarse en el tema, por lo complejo de lo que es el asunto. Entonces, República Dominicana en el 2021 firma un acuerdo con Países Bajos y ese acuerdo lleva unos trámites en la República Dominicana. Luego de negociarse ese acuerdo y firmarse, por quien en ese momento tenía los plenos poderes para hacerlo, en las relaciones internacionales lo tiene la Cancillería y el canciller puede darle esos plenos poderes a un embajador para que negocie un acuerdo. Y luego de negociarse ese acuerdo, pues luego de la aprobación de la Constitución del 2010, lleva un proceso interno ese acuerdo. Y ese proceso es que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de tener un control preventivo, o sea, prevenir que ningún acuerdo internacional vaya en contra de la Constitución Dominicana. Y el Tribunal Constitucional en este 2024 acaba de hacerse público la decisión en el cual el Tribunal Constitucional, con un mínimo de votos a favor, en los cuales tienen 2 votos salvados para lograr ese 9 necesario, y luego 5 votos en contra, decide que el acuerdo es constitucional. ¿Qué es un voto salvado? Un voto salvado es cuando el juez está de acuerdo con el dispositivo, dígase que está de acuerdo con que el tratado es conforme con la Constitución, pero que la forma en que se llegó a esa conclusión no es con la que tal vez él esté de acuerdo. Entonces él tiene un salvamento respecto a la forma de cómo se llegó a la conclusión de que podría ser constitucional. Entonces tenemos 2 votos salvados que son de los magistrados Reyes Torres y la magistrada Alba Ver. Cuando leemos esos votos salvados, por ejemplo, el voto salvado de la magistrada Alba Ver tiene el nombre de voto salvado, pero cuando se lee el contenido del voto, es un voto que para mí es un contenido disidente. Aún así, lamentablemente lo que le da el nombre al voto es el título de ese voto, aunque el contenido lo podamos interpretar como un contenido disidente. Pero es pudiera ser tan fácil que un gobierno firme un acuerdo con otro estado y que ¿cuántos jueces son los del Tribunal Constitucional? Que 13 jueces del Tribunal Constitucional estén de acuerdo en todo. No, o sea, el tema de esto no es que estén de acuerdo en todo. El tema de esto es que tenemos unos votos disidentes que cuando se lee esos votos disidentes, la verdad es que llama mucho la atención. Sobre todo porque, vuelvo y te repito, el tribunal necesita 9 votos para que una sentencia pase. Tú tienes 7 votos que sí están de acuerdo totalmente con el tratado y para lograr esos 9 tú tienes 2 que están medio de acuerdo. Ya ahí estamos teniendo un problema. Y luego tú tienes un número de jueces que está en contra de que se haya ratificado el tratado, pero no porque se haya negociado el tratado, sino es por el contenido del tratado. Pero entonces 7 jueces a favor. Totalmente. Y 2 jueces con votos salvados. Son 9. Son 9. Entonces quedaron los 4 que son disidentes, que no estaban de acuerdo. Entonces, si hay 2 votos salvados, y como tú dices, cuando se lee la decisión de la magistrada Alba Ver, hay más disidencia que salvamentos. Entonces, no es una decisión de calidad.
Bueno, el tema de eso es que el tribunal no hay forma de que digamos, bueno, porque un voto salvado tiene un contenido un poco más disidente, la sentencia no tiene validez. Tiene validez el tema de que 9 jueces votaron a favor de esa sentencia independientemente de los criterios que se hayan utilizado en los votos. Ahora bien, yo siempre he dicho que un precedente del tribunal dura lo que duran sus votos, porque una sentencia de 13 jueces, que tenemos 7 que sí están de acuerdo y tenemos una gran disidencia, en un momento determinado, con otro acuerdo posiblemente, entonces esos votos pueden cambiar. Y ahí es donde viene el problema de la seguridad jurídica en la República Dominicana, que está, o sea, nosotros debemos como Estado y sobre todo en relaciones internacionales, la República Dominicana debe de asegurar que sus instituciones ofrezcan seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica la da el que una gran mayoría esté de acuerdo y le imposibilite que en un futuro se vaya a cambiar. ¿Y por qué yo entiendo que es importante la seguridad jurídica? Porque con acuerdos incluso menos trascendentales, como por ejemplo el acuerdo aéreo de República Dominicana y Colombia, ese acuerdo se declaró inconstitucional en el 2015, hay acuerdo 2015, hay acuerdo 2013, que se declararon inconstitucional porque tenían vicios que en este acuerdo están, como la no definición de territorio, la no definición de fronteras, dónde estaban esos límites, sobre todo si había un conflicto, dónde íbamos a dirimir ese conflicto, y son cosas que en este acuerdo también están. Pero la pregunta es, se declara constitucional. La pregunta es, ya declarado constitucional, ya yo no tengo otra instancia para revisar esa decisión, ya es o es. No, porque a diferencia, por ejemplo, de una decisión jurisdiccional y de un amparo que conoce el Tribunal Constitucional, el control preventivo, el Tribunal Constitucional no tiene una sentencia que de ejecutoriedad obligatoria. El Tribunal Constitucional lo que dice, yo revisé el acuerdo y el acuerdo para nosotros está de acuerdo con la Constitución. Ahora bien, el Tribunal Constitucional no ve un trasfondo de ese acuerdo, por ejemplo, de si tiene problema podría tener un tranque por economía o un tranque de explotación. O sea, no ves, solamente ve la parte constitucional, si está de acuerdo con la Constitución. Es de responsabilidad del Poder Ejecutivo incluso después, si quiere ratificar ese acuerdo, aunque el tribunal haya dicho que es constitucional, no le está diciendo, usted está obligado a ratificar. Porque va al Congreso eso ahora, va al Congreso. Exactamente. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de decir, miren, sí es constitucional, pero negociando no nos dimos cuenta que dejamos fuera tal aspecto y podemos podemos renegociar o archivar. Lo que pasa es que lo del control previo de la constitucionalidad se estableció en la Constitución del 2010. Porque antes los acuerdos se mandaban al Congreso, pero se daban cosas que luego chocaban realmente con la Constitución. Bueno, hemos tenido críticas sobre el control constitucional en el Congreso. Y después nos decían, no, usted tiene que cumplir eso porque usted firmó. Claro, es como lo de las domésticas. No, hay de todo tipo. Sí. Por ejemplo, el tema de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese momento no existía el Tribunal Constitucional y quien hacía a la vez de Tribunal Constitucional era la Suprema, pero no tenía esa facultad de un control preventivo. Se firmaba un tratado, pasaba por el Congreso lo ratificaba. No, nosotros teníamos una obligación a nivel internacional, pero luego cuando veíamos la legislación interna, teníamos choque. Y nos decían que ese tratado tenía más fuerza que la Constitución. Exacto. Luego la Constitución de la 2010 dijo, ningún tratado tiene más fuerza que la Constitución porque la Constitución tiene supremacía y excepto los tratados de derechos humanos que vayan a proteger derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución. Exacto. Pero después ningún tratado va a estar por encima de la Constitución. Sí, porque la Corte no fullía siempre con eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este tratado? El canciller dijo, y la verdad que para mí un diplomático referirse como tal vez en la calentura del momento de un tratado que de por sí puede ser muy importante para la República Dominicana y tal vez el bombardeo de los medios y de personas hablando, el canciller decía que muchas personas estaban hablando de esto y no sabían hablar. No, señor canciller. Habemos personas en República Dominicana que hemos estudiado Derecho del Mar, que tenemos tesis de eso y que tenemos 4 años de investigación de Derecho del Mar. Cuando yo hice mi artículo de qué hizo el Tribunal Constitucional con nuestro mar, yo hacía una serie de preguntas y esas preguntas no eran porque me molestaba el acuerdo, porque tenía... No. Son preguntas que la comunidad jurídica que ha estudiado Derecho del Mar quiere saber.
y es que nosotros en ese acuerdo estamos utilizando un método para delimitarnos que no fue el método que nosotros negociamos cuando aceptamos la Convención Internacional de Derecho del Mar, que no es un tratado bilateral, es un tratado multilateral que nos une a los 193 estados de Naciones Unidas. Nosotros tenemos un compromiso con esos 193 estados y en este acuerdo estamos dejando de lado ese método que utilizamos ahí en ese compromiso. Ok, pero entonces lo que se decidió, tanto lo que está plasmado en el acuerdo como lo que decidió el Tribunal Constitucional, ¿realmente no cumplen con lo que dice la Constitución? Primero, el tema de soberanía, el acuerdo no lo define y es algo que se ha dicho históricamente. Ahora bien, el tribunal, si quiere cambiar su precedente, debió decir en esa sentencia, para los tratados internacionales, aunque no se esté definiendo el territorio, vamos a obviar esa parte y aún así va a ser constitucional y nos apartamos de nuestro precedente que siempre ha dicho que un tratado, si no define el territorio, entonces viola la soberanía nacional. ¿Y este tratado no define el territorio? No hay definición de territorio, no hay definición de cuál es el lugar para dirimir el conflicto, si no vamos a ir a un arbitraje, si lo vamos a hacer por diplomacia, si no vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia o si no vamos a ir al Tribunal de Derecho del Mar, que fue la sede elegida para dirimir cualquier conflicto de derecho del mar que eligió República Dominicana. ¿Y eso es de la ONU? Sí. De la ONU. De la ONU. Entonces, estamos perdiendo ¿cuántas millas náuticas? Bueno, si no hay definición de territorio, tú no puedes determinar, primero, me imagino. no estamos perdiendo. No, porque ellos marcaron unas coordenadas ahí. No hemos perdido, pero no hemos ganado nada. ¿Por qué? Porque República Dominicana en el 2007 se define como un estado archipelágico. Cuando tú te defines como un estado archipelágico, es un concepto nuevo de delimitación que nace en la Convención de Derecho del Mar desde el 1984. ¿Qué quiere decir eso? El estado archipelágico es que es un estado que, como tiene muchas islas a su alrededor, muchas de esas islas o esos puntos no necesariamente se ven. Dígase, a Isla Saona la vemos, Isla Catalina la vemos, pero hay unas partes que son formaciones de terreno que están debajo del mar, que no salen a la pleamar, o sea, la pleamar es que lo podamos ver a simple vista, y se utilizan esos puntos, porque no salen ahora, pero pueden salir dentro de 20 años. Con el cambio climático. Totalmente. Entonces, cuando esos puntos se utilizan para ubicar, y cuando tú tienes una serie de puntos que no puede ser o sea, un número de 10 mayor que 3, tú utilizas esos puntos para medirte. Cuando tú utilizas estos puntos y te dan, entonces tú dices, yo puedo declararme estado archipelágico. República Dominicana lo hace con la ley 6607, que declara a República Dominicana como estado archipelágico. Cuando tú tienes un estado archipelágico, ya tu frontera, o sea, tu delimitación no es sobre el mapa de República Dominicana que siempre hemos visto. Sino que hay que tomar en cuenta todos esos puntos. Tú te delimitas de los puntos hacia adelante. O sea, ya no es República Dominicana, dígase el puntico de Higüey, Samaná, no. A donde esté esa islita, vamos, y desde esas islitas y esos callos hacemos líneas de base recta alrededor, como un circulito, y de ahí entonces nos delimitamos. ¿Qué pasa? En este acuerdo Pero el otro está obligado a aceptar eso. No todo el mundo está obligado a aceptarlo, tú lo puedes objetar. Nosotros estamos objetados por Reino Unido y Estados Unidos, pero nosotros estamos inscritos en Naciones Unidas como un estado archipelágico. Cuando tú buscas listas de estados archipelágicos, sale República Dominicana y te dice, efectivamente, Estados Unidos lo objeta por el punto tal, coordenada tal, que según ellos, hay un centro que se llama el Datum geográfico de Estados Unidos, no encontramos esa coordenada. Perfecto, tú me puedes objetar. Inglaterra, te objetamos porque si ustedes se extienden a 200 millas náuticas, entonces hay 3 puntos que son los 3 puntos más prolíferos de pescas que están cerca de Turcas y Caicos. Entonces ahí hay 3 puntos. Qué complejo. Es muy complejo este tema. Entonces, cuando encontramos esos 3 puntos, hay uno donde dice, Turcas y Caicos dice, es que yo históricamente lo he usado, y República Dominicana dice, pero cuando yo me delimito, es mío. Entonces, ahí hay un tema que yo entiendo que sí se debe de negociar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ustedes históricamente lo han usado, está dentro de mi jurisdicción, pues vamos a usarlo los dos y vamos a negociar porque yo tengo derecho, tú también. Y en la Corte Internacional de Justicia ha decidido millones de casos de este tipo. Ahora bien, en el acuerdo marítimo actual con Países Bajos, nosotros no utilizamos el principio de estado archipelágico para definirlo. ¿El canciller dijo que sí? No. ¿Por qué? Porque cuando él dice, no tomamos en cuenta la ley 6607 porque no era acorde con el principio de equidistancia X. Bueno. Ahora bien,
es que nosotros no teníamos que utilizar el principio de equidistancia para delimitarnos. Nosotros teníamos que utilizar el principio de equidad, que fue el que nosotros decidimos en el 2008, cuando negociamos la convención, adherirnos a la Convención de Derecho del Mar en Naciones Unidas. Los estados, esa convención se hizo por consenso. Una convención que es la convención más grande que tiene Naciones Unidas. ¿Qué pasa con esa convención? Como habían en ese momento una serie de estados, en el 1984 no existían los 193 estados que existen ahora en Naciones Unidas, pero imagínense que eran 193. Habían 100 que decían, nosotros queremos el principio de equidistancia para delimitarnos y que eso quede estipulado en la convención. Y 93 decían, no, nosotros queremos el principio de equidad. Llegó un momento que cuando se estaba acabando la negociación, el que presidía la negociación, dijo, miren, como no nos vamos a poner de acuerdo, lo que vamos a decir es, como dice siempre en derecho internacional, la delimitación marítima se hará conforme a las normas establecidas en el derecho internacional público. Y tú dices, ¿cuáles son esas? Pues todas. Tú puedes utilizar equidistancia, tú puedes utilizar equidad, tú puedes utilizar línea de base recta, el que tú quieras. Entonces, como las partes acuerden. Como quieran. Entonces, ellos dicen, muy bien, ¿y cómo vamos a solucionar ese problema? Pues en otro artículo más adelante te dice, que el artículo 83 te dice, los estados tienen la posibilidad a la hora de ratificar o adherirse a la convención de hacer declaraciones interpretativas respecto al método de delimitación. Y cuando tú haces una declaración interpretativa, tú te estás adhiriendo, tú estás haciendo un compromiso internacional. República Dominicana en el 2008 y una convención que entra a tener vigor en República Dominicana en el 2009, nosotros nos adherimos al método de equidad. O sea, República Dominicana hace una declaración interpretativa y dice todas las delimitaciones respecto a derecho del mar que realicemos delimitación marítima se van a hacer en base al método de la equidad. ¿Y Holanda cuál es su método? El método de la equidistancia. ¿Qué pasa? Hay una contradicción ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con Holanda con el método de equidistancia? Holanda, el método de equidistancia, el método de equidad nace por Holanda. Holanda en el 1969 tenía una disputa con Alemania e Inglaterra en el Mar del Norte. En el Mar del Norte, en ese momento, todo el tiempo era el método de equidistancia que se utilizaba. Cuando llegan ahí, Holanda dice, pues yo quiero y salía ganando. Alemania dice, pero es que si nos delimitamos por el método de equidistancia, mi forma de estado tiene una parte cóncava. Y al tener una parte cóncava, entonces yo estoy perdiendo. Y la Corte Internacional de Justicia dice, sí, históricamente, ¿verdad? Se ha utilizado el método de equidad, Holanda, y tú tienes la razón, que el método más utilizado, tal vez el más idóneo para muchos estados, pero no para estados que tienen costas especiales o circunstancias especiales, como el caso de República Dominicana. Tiene una circunstancia especial que es un estado archipelágico. Entonces, la Corte le dijo, pues yo voy a crear un nuevo método, y es que lo voy a hacer, voy a trazar una línea, voy a revisar las líneas especiales y después de las líneas especiales, ¿qué vamos a delimitar? Y lo vamos a hacer en base a la equidad, que lo que busca es una justicia a nivel internacional. Y nace el método de equidad, en el cual Holanda sale perdiendo. Entonces, Holanda siempre ha rechazado que lo delimiten por el método de equidad, porque ya viene con un trauma desde el 1969, que perdió ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania e Inglaterra. Entonces, por eso, en esa negociación, Holanda se impuso, por lo visto, eligiendo y diciendo, no, este es el método. La verdad no sé quién negoció o no voy a decir quién negoció el acuerdo, pero hay que saber mucho primero de un tema tan técnico como derecho del mar y lo otro la historia a nivel internacional. ¿Y Cancillería no tiene técnicos? Tiene que tenerlo. De derecho del mar. Sí. La verdad es que no lo sé. En este país, por ejemplo, en este país que yo sepa que tengan tesis, porque una cosa es la forma empírica, o sea, hay mucha gente que ha leído muchísimo de derecho del mar, que le ha interesado por el tema, sobre todo por el tema soberanía. Claro. Pero el tema técnico de decir, con el trazado de mapas, que yo me llevé un año y casi me volví loca, con el trazado de mapas, las coordenadas, los puntos geodésicos, el tema de la formación y esa estructura de cómo corre la tierra por debajo del mar, que es más importante que lo que se ve en la superficie. Incluso en Latinoamérica hay poco escrito, hay pocas personas especializadas. Y qué raro eso, nosotros siendo un país, una isla. Porque siempre hemos vivido de espalda al mar. Entonces, sería bueno saber, unos dicen que perdimos,
una cantidad importante de millas náuticas. A Valeria le preocupan más las millas del banco. Millas del vuelo, para el vuelo. Millas náuticas son un tema. De American Airlines. O de, ¿cómo se llama la línea? No, de Popular, mi millas Popular. Bueno. Entonces, sería importante saber, el gobierno dice que ganamos y otras personas dicen, técnicos especializados en eso, abogados, dicen que perdimos. ¿Se tiene claro dónde estaban esos puntos que delimitaban el territorio? ¿Se tiene claro para saber si echamos para allá o echamos para acá? Mira, el tema de esto es que nosotros, los únicos puntos que teníamos, o sea, que teníamos delimitados son unos acuerdos que son del 1976, otro del 78 con Venezuela y Colombia. Ahora bien, esos acuerdos están basados en una convención que es del 58, que utilizaba el método de equidistancia, que era el que utilizaba todo el mundo hasta el 1984. Entonces, esos acuerdos no podemos, que son lo que utiliza la Cancillería para justificar el método utilizado actualmente. Pero esos acuerdos del 1958, los métodos que utilizamos del 1958, dejaron de existir cuando ratificamos la Convención del 84, que no la ratificamos en el 84, sino en el 2008. Ahora bien, con la ley 6607, que nos declara estado archipelágico, nosotros tenemos 200 millas náuticas. Pero eso lo hicimos nosotros, no sin consultar a los otros. No, lo hicimos y asentamos ante Naciones Unidas y hicimos todo el proceso que manda el derecho internacional. Eso no es un derecho interno, como se ha dicho. Para tú declararte, aunque es un proceso interno que tú haces, ese reconocimiento te lo tienes que aceptar y estar reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, ¿tiene el Tribunal Constitucional técnicos en el área, en esas áreas? No No, porque el tribunal lo que chequea es si choca con la Constitución. Exacto. Al final ellos lo que leen un tratado y leen la Constitución a la par del tratado. Imagino tal vez que el tribunal, el pleno, tal vez llamaría a algunas personas. La verdad es que no lo sé. Ya yo no estoy en el tribunal y no puedo. Si yo hubiese estado, le aseguro que yo hubiese estado ahí. Porque cuando estuve en el tribunal trabajé casi todo tratados internacionales. Y en este caso, cuando nosotros, volviendo al tema si ganamos o perdimos, en este caso, cuando nosotros nos declaramos estado archipelágico, nosotros tenemos la posibilidad de extendernos hasta 200 millas. No podemos ganar 11 millas más, dígase, tener 211, que sería el caso de haber ganado, porque para tú extenderte a más de 200 millas, tú tienes que pedir un permiso que es un área que es de común uso de la humanidad a Naciones Unidas. Eso quiere decir que no podemos tener 211, no podemos ganar nada. Lo único que nosotros pudimos hacer es habernos reconocido un derecho que no competía. Entonces, si a ti te están reconociendo algo que es tuyo, tú no ganaste, porque era tuyo. Claro. Entonces, no pueden decirme, ganamos. Para tú ganar, es decir, bueno, es que yo realmente tenía 100 y me acaban de reconocer 111. Pero es que no, es que lo que tú firmaste y lo que tú te declaraste en el 2007 te daba 200 y esas 200 se te permitía hasta tanto tú no encuentres un estado en el frente. Porque si tú te encuentras un estado, tu delimitación siempre va a ser respecto a lo que tú tengas como configuración y lo que te permita el mapa. O sea, si tú quieres delimitarte, como nosotros tenemos 200 millas náuticas con Puerto Rico, Puerto Rico sería nuestro, no podemos por el canal, o sea, ahí mismo no hay 200 millas náuticas y cuando no encontramos 200 millas, por eso se convierte en un canal que está estipulado en esa convención, el derecho del mar, y te dice, los estados que tengan un canal y históricamente deben de dejarlo de libre curso, libre navegación, ninguno tiene derecho. Entonces, el tema de vender, el ganamos, porque la verdad vende mucho, RD ganó, ¿qué ganamos? Bueno, no pudimos ganar nada. Ahí quedó la pregunta. Muchísimas gracias, señorita Maribel Reyes. Tú ves, hay una experta en tema marítimo. Claro. La andábamos buscando. Yo voy a empezar a regalar mi tesis, señores. Mi tesis de limitación marítima, vamos que la lean. Vamos a imprimirla y a venderla. Muchísimas gracias.